El cine ha ido evolucionando con los años y los grandes artistas del maquillaje y los efectos especiales se han ido quedando sin trabajo. Han sido reemplazados por el recurso en Hollywood del CGI, pero esto no siempre ha ayudado a que el producto se vea mejor en la pantalla grande. Algunos abusan y eso es causante de un fracaso inminente. Aquí veremos algunos ejemplos de películas que han abusado del CGI y no han sido en su totalidad éxitos. Para comenzar, muchos quizás no conozcan el concepto o la definición de la palabra CGI, las imágenes generadas por computadora. CGI, del inglés Computer Generate Imagery. En los 70 a los 90, el uso de los efectos especiales, maquillajes, caracterizadores y los ingenieros de efectos estaban teniendo una gran ganancia, pero el uso de las nuevas herramientas cortó de tajo muchos de estos trabajos, incluyendo algunos actores de riesgo, quienes eran los dobles de los actores. Hoy en día, algunos siguen sobreviviendo con poco trabajo, pero el CGI ganó terreno. Disminuyó algunos gastos, pero provocó el uso excesivo del mismo, haciendo que las películas muchas veces estuvieran plagadas de esta técnica. Hay directores que han hecho uso de la herramienta de manera adecuada, sutil y no tan marcada, pero sin embargo existen otros que han abusado en su totalidad. Comencemos con algunos ejemplos de películas que abusaron del CGI y que terminaron siendo un fracaso. Soy Leyenda. En el año 2007 salió a la luz la película, una adaptación de la novela de ficción protagonizada por Will Smith. Soy Leyenda tenía pensado en ser una trilogía, incluso se habló en algunos momentos de la versión animada de la historia. Sin embargo, solo vimos un pequeño relato que podemos encontrar aquí en YouTube sobre la historia. El director en un principio no aceptaba el uso excesivo de la técnica. Sin embargo, los altos costos de los actores y las caracterizaciones eran muy elevadas. Así que el director terminó cediendo y cayó en la moda de las animaciones por computadora, terminando en estos Darkseekers de forma humanoide con una cabeza excesivamente grande. The Thing. The Thing o La Cosa es un clásico del terror del maestro John Carpenter, uno de los ejemplos más notorios del uso de efectos especiales de los 80s. El ver la transformación te producía pánico. Incluso para la época, algunos salían asqueados después de ver tremendo ser amorfo. La idea de un remake no sonaba tan mal, pero en el 2011 vimos un buen ejemplo del por qué no se debe usar tanta animación en una película de terror. La película fue mal desde el principio, y si comparamos los alienígenas amorfos de la primera con esta, no vemos ningún temor o pánico en las escenas. El problema se debió a que con una fecha estimada de entrega y con las limitaciones de presupuesto, la compañía tuvo que dejar muchas cosas guardadas. El estudio no tenía las animaciones a tiempo, así que terminó siendo lo que vimos. El director, un tiempo después y a manera de disculpa, creó Harbinger Dawn por los errores del 2011. Tron Legacy. Esta película no fue en su total un fracaso debido al CGI, pero venía de un clásico. También los efectos eran muy malos, pero eran las adecuadas para la época. Tron Legacy creó muchas expectativas y su estética visual y su fotografía eran, por así decirlo, sublime. El problema radicó en el actor original de Tron, quien fue completamente convertido a CGI. Un joven Jeff Bridges, quien sería el villano y resultando en una versión de 1000 cirugías plásticas. Su rostro era tan liso y terso que era obvio que no creíamos en él, pero no solo culpemos a los efectos, sino también el guión, que parecía haber sido hecho de manera rápida y sin análisis. Guerra Mundial Z. La película tenía mucho que ganar.
Sin embargo, comenzaron los problemas en la producción. De hecho, estuvo a punto de ser cancelada, se reescribió y se le dieron nuevas ideas. Incluso el mismo Brad Pitt fue productor. Aportó dinero para que el proyecto saliera a la luz. La película terminó costando $200 millones y sí recaudó lo que se había invertido. El problema fue que, a pesar de ser una historia muy buena y planeada, después de su reescritura de manera correcta, el tener tanto CGI con los zombies terminó distrayendo al público, burlándose de la falta de detalle que tenían estos personajes. En pantalla veíamos claramente la animación sin sentirla real, y una parte del uso de la herramienta es que debe quedar lo más real que se pueda y no notarse las imágenes sobrepuestas. En una entrevista con el padre y creador del género zombie, George Romero, dijo: "Los zombies eran como hormigas del ejército. Lo rescatable fue ver a Brad Pitt pelear con uno que otro de manera singular". Hulk. En el 2003 y antes del gran boom del universo de Marvel, Ang Lee nos trajo esta adaptación del Gigante Verde. Y no era el de los chícharos. Hulk era una cinta ambiciosa que abriría el camino al género de los superhéroes. Sin embargo, se quedó en un pobre intento. Durante la película veíamos a un personaje no real, con colores que sobresalían como si fuera una película de caricatura muy al estilo Roger Rabbit, perdiendo la realidad del personaje, y es lo que terminó matando a ese actor. Y conocemos la historia. Después hubo un intento más que resultó en fallo, y finalmente tenemos a Hulk de Avengers, que está adecuadamente posicionado. Algunos extrañaron el realismo de Lou Ferrigno de la serie de antaño. El Hobbit, la batalla de los 5 ejércitos. Quizás de entre las menos peores, el Hobbit salta de las demás. Sin embargo, hubo muchos problemas. Inicialmente, Guillermo del Toro estaría a cargo de llevar esta película a la pantalla, pero al final se retiró, dejando el proyecto. Así que Peter Jackson tenía que salir a rescatar a su bebé, e hizo lo que pudo con lo que se tenía avanzado. Según palabras del director, dijo que había pasado años preparando El Señor de los Anillos, y con El Hobbit fue tiempo récord. Todo salió mal desde el momento en que se comenzaron a grabar las batallas de los 5 ejércitos, en donde se usaron dobles con trajes verde, sacudiendo espadas sin sentido. Aún no se desarrollaba la escena, pero la orden de los actores era que debían correr como si atacaran algo. Linterna Verde. Este ha sido el más grande error, del cual sigue siendo causante de bromas por parte de Ryan Reynolds. La competencia entre Marvel y DC comenzaba, y Linterna Verde era uno de los personajes que sería pioneros del universo. Sin embargo, todos vimos el resultado final. Toda la película fue un completo CGI, en donde el actor solamente era el rostro, bueno, por así decirlo, porque incluso su cara fue recreada en CGI. Su cuerpo entallado y falso nos hacía reír al momento de verlo en la pantalla. Y no hablemos del villano. Esa gran cabeza animada terminaba haciendo que la película fuera una completa comedia. El guión era el adecuado y más o menos adaptado a lo que conocemos del personaje. Sin embargo, se abusó de los efectos. Warner aprendió un poco de sus errores. Bueno, digo un poco, porque ese Superman con toques de CGI que vimos en la Liga de la Justicia nos hace pensar en si aprendieron su lección o no. Aquí dejaremos el listado de los fracasos gracias al CGI, pero aún existen muchas más que han abusado de esta herramienta. El uso adecuado de la animación nos transporta a una realidad, pero el abusar de ella cae en una película caricaturesca y más irreal de lo que debería ser. ¿Cuál ha sido la peor película para ti con CGI? Nos vemos en otro video, pequeños y pequeñas. Pórtense mal, muy mal.